No va a sonar parchado. Entonces va el diálogo. No va a sonar parchado. Entonces va el diálogo. Espera, ya. No va a sonar parchado. Entonces va el diálogo. Espera, ya, ya. No va a sonar parchado. Entonces va el diálogo. Espera, ya. No va a sonar parchado. Entonces va el diálogo. Espera, ya, ya. Ahí está. Imagina el frenesí de un colibrí. Imagina un bebedero de colibríes. Imagina que oyes la luz interrumpida por sus veloces aleteos. Cientos de silencios sumados hasta construir este susurro. Ahora imagina un diptongo. Un desnudo diptongo. ¿Hay diptongo en la palabra radio? ¿En la palabra historia? ¿Por qué no lo hay en la palabra educación? ¡Claro que lo hay! Imagina que eres uno de esos colibríes suspendidos entre tu sed y el agua y que el bebedero. ¿Por qué escucho Radio Educación? Pues porque es una alternativa que se sale justamente de los formatos convencionales, de la programación convencional, tanto en contenidos hablados como en contenidos musicales. Pienso que desgraciadamente son muy pocas las opciones que tenemos en México de radio cultural, por llamarla de alguna manera, porque finalmente toda la radio es cultura. Pero bueno, también creo que no se trata nada más de lamentarse, ¿no? Sino de valorar que pues sí la tenemos. ¿Te imaginas haber caminado por estas calles hace un siglo? Tú con un vestido muy elaborado, sombrilla, zapatos de caña. Cálmate, si no era la época victoriana. Además, ¿qué tal que éramos muy pobres y tú andabas en guaraches y calzón de manta? Yo de traje de lana, sombrero, bastón, caminando juntos por la Alameda. Cilindreros acompañan a los músicos académicos que protestan por ser el aniversario de Beethoven y para la ocasión exigen que el gobierno prohíba tanto el uso de los claxons como eso que sonaba y se bailaba y se llamaba jazz. No, ¿o sí? Ahí estamos. ¿Cuántos músicos calculas? Ahí estamos mirando sus carteles. Oímos sus demandas. Mueran los claxons. Muera el jazz. Viva el mole de guajolote. Ahí llegamos en tranvía. ¿Para qué caminar? Hace un siglo eran los años 20. Los fabulosos 20, los 20 nuestros, tras la bola, la gran bola. Los años de la revolución en vías de ser institución. Tampoco había muchos coches. Y tampoco había celulares. O sea que no podría salir contigo porque no iba a poder comunicarme con nadie en caso de emergencia. Ah, pues envías un telegrama. Así no funcionan los telegramas, ni las cartas. Como la que te escribí cuando viajé a Europa. Tardó algunas semanas en llegar. No viajaste. Recuerda que somos pobres. Ah, pero educados y talentosos. Eso sí, miembros de la corriente muralista post-revolucionaria. ¿Ves? Sí pude viajar. Y no me trajiste nada.
solo una inútil y extraña caja. Radio. Te dije que se llamaba radio, pero no tenía señal. ¿Cuál señal? Necesitaba de ondas hertzianas que todavía no se transmitían porque no había estaciones. Entonces, ¿qué escuchábamos? ¿A las aves? ¿A los pregoneros? ¿Los fonógrafos? Pues de lejos, porque no había tantos. Ay, hasta que un ruido desconocido salió de la radio. Estática. Se llama... Sí, estática. Y luego voces y música. Y una nueva forma de mirar, de oír, de penetrar, interpretar y de entender el mundo. La radio. Ujú. ¿El radio? La radio. Silencio, silencio. Escuchad la conversación de las palabras en la atmósfera. Hay una insoportable confusión de voces terrestres y de voces extrañas, lejanas. Se erizan los pelos al roce de las ondas hertzianas. Ráfagas de aire eléctrico silban en los oídos. Con la aparición y expansión de la radio en el mundo en la segunda década del siglo XX, muchos países con economía y desarrollo industrial avanzados adoptaron al nuevo medio como una forma moderna de transmitir a sus habitantes las ideas e información relacionadas con su entorno. En el caso de México, fragmentado social y económicamente por la revolución iniciada en 1910 y con una necesidad urgente de educación general, el gobierno postrevolucionario comprendió la oportunidad de expandir la enseñanza básica utilizando a la radio como herramienta instructora. Así, el 30 de noviembre de 1924 llegaba a la presidencia Plutarco Elías Calles, la radiodifusora echada a andar desde la iniciativa de quien fuera primer titular de la Secretaría de Educación Pública, José Vasconcelos, iniciaba sus transmisiones. Las siglas de la emisora eran CIE, Cultura y Educación, y el código de señal CZE. No obstante, la carencia de aparatos receptores en la generalidad de la población llevó a limitar las transmisiones a pocas horas al día con contenidos culturales de interés para quienes en ese momento disponían de un equipo para escuchar la señal. Conciertos en vivo y poemas declamados fueron los habitantes iniciales de la CZE, con una incipiente entrada de temas de interés educativo para quienes no tenían una formación académica y cultural en México. Silencio. El silencio vino. Después de 5 años de estar al aire, en 1929, la CZE deja de transmitir. 2 años después, en 1931, se reestructura la Secretaría de Educación Pública para prestar especial atención a la educación rural, por lo que la estación de la dependencia, ahora con las siglas XFX, reaparece en el cuadrante con emisiones dirigidas a maestros rurales. Para ello, la Secretaría adquiere 64 aparatos receptores que fueron entregados a igual número de escuelas rurales del país, en un intento por crear, experimentar y perfeccionar los métodos de enseñanza. No por ello se dejan de lado las emisiones culturales que habían funcionado anteriormente. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.
Ya en el gobierno de Lázaro Cárdenas de 1934 a 1940, la XFX vivió una etapa de gran actividad al ser soporte del programa educativo impulsado por el gobierno. Se fortalecieron las emisiones dedicadas a la formación académica, política y cultural de México. Posterior a 1940, durante casi 20 años, al cambiar los gobiernos y los intereses y los estilos de los mismos, la XFX fue soslayada tanto por las instancias de las que dependía como por sus oyentes, debido a la poca transformación de contenidos en comparación con las radios que priorizaban el entretenimiento y que, definido su concepto por la caja registradora, seguían creciendo con la anuencia de los gobernantes. Llegaron los años 60 al mundo y a un México que un año antes oía los tonos bravíos de Lola Beltrán y se contoneaba con la música candente de Lobo y Melón. Cada vez que quiero yo abrazarte, 1, 2 y 3, detente, tienes que decir. Una y otra vez, detente. Y en los 60, por supuesto, vino el 8º año, el de las Olimpiadas, sí, el de octubre 12, el de 10 días antes, meses antes, meses antes. El gobierno de hoy en día nos vigila el pensamiento. Este no es el porfiriato, pero es parecido el cuento. Se amenaza al estudiante con la represión al día y el prestigio de la escuela en manos de la policía. 1 y 1 suman 2, 2 y 1 suman 3. Gorilita, gorilón, qué feo te ves. 1 y 1 y otro más, salta y brinca para atrás. Gorilita, gorilón, qué feo estás. Derecho ciudadano apoyar a un compañero. En esto que no se metan policías ni granaderos, porque con los estudiantes hay de aquel que mal se enreda. Échenle, échenle muchachos y ninguno retroceda. 1 y 1 suman 2, 2 y 1 suman 3.
gorilita, gorilón, qué feo te ves. Uno y otro más, salta y brinca para atrás, gorilita, gorilón, qué feo estás. El gobierno que ahora manda soldadotes a mi escuela me reprime y me sofoca y la sangre me revela. Gobiernito, gobiernito de la negra tradición, se parece al que mi abuelo le hizo una revolución. Uno y uno suman dos, dos y uno suman tres, gorilita, gorilón, qué feo te ves. Uno y otro más, salta y brinca para atrás, gorilita, gorilón, qué feo estás. Era 1968 cuando, después de superar diversos tropiezos políticos y administrativos, la radiodifusora inició un nuevo ciclo, justo el año en que también vendrá, a pesar de viento y marea, un cambio importantísimo en la historia de la sociedad mexicana. Comienza en la radio lo que podríamos llamar su historia moderna. Echa a andar lo que devendrá, esto que escuchas, que estás escuchando. Radio Educación. Y bien, aquí en Radio Educación damos por concluido un día más de labores. Difundimos desde Ángel Urraza, 622, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. XEEP, 1060 kHz en la banda de amplitud modulada. XEPPM, 6185 kHz en la banda de onda corta. En 1972, en un paraje de la carretera de México a Puebla, se ubicará una antena que habría de esparcir las ondas gracias a un transmisor de 50 kilowatts de potencia, lo que permitió tener una señal de mayor alcance. Con la cabina en la calle Tabiqueros, muy cerca del negro Palacio de Lecumberri, de triste fama, sobre todo tras el 68, se instalarán los estudios en lo que comienza a construirse un edificio, en la esquina de las calles de Ángel Urraza y Adolfo Prieto, en la Colonia del Valle. La dirección se oye y se memoriza. Ángel Urraza 622. Ángel Urraza 622, Radio Educación. Ahí estaba y ahí sigue. Ahí seguimos y ahí saben los radioescuchas que seguiremos. Si nos oyes ahora, si nos oyes después, seguro que te vas a enterar. Vamos a hablar aquí de cómo en las últimas 4 décadas Radio Educación ha sido una institución radiofónica generadora de vanguardia, al ofrecer propuestas innovadoras en programación y formatos, así como en la promoción de diversas iniciativas culturales. De la amplitud modulada y de la onda corta hablaremos. Y también de cómo dimos inicio el 11 de noviembre del 2018 a nuestras transmisiones en el 96.5 de frecuencia modulada. Y no solo nosotros vamos a hablar, vamos a escuchar a los que han hecho que esto sea y siga siendo las y los radioescuchas. Hola, hola. Contestaré las preguntas que me has mandado. La primera es, ¿por qué escuchas o escuchabas Radio Educación? Yo te digo que la escucho desde siempre por sus contenidos culturales.
Yo la sintonizo desde finales de los años 70. Claro que por su excelente programación musical, por la excelencia de sus conductores, todos muy preparados. Siguen siendo igual personas muy profesionales y grandes conocedores de la cultura de México y el mundo. Y bueno, este plus se reflejó y se sigue reflejando en su programación y en sus comentarios inteligentes. Grandes personajes de la cultura han trabajado o han colaborado con esta radioemisora y hasta la fecha. Presentamos El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El lado oscuro de la luna, un programa con lo más sobresaliente de la música de rock. ¡No hagan ruido! ¡No hagan tanto ruido! Cuerpos chiquitos. En estos programas trataremos sobre los antecedentes, orígenes y evolución del blues y el contexto en que se dio la esclavitud de millones de seres humanos. Mujeres compositoras. Un breve panorama de la música compuesta por mujeres a lo largo de la historia, desde el siglo XII hasta nuestros días, de la música trovadoresca a la música electroacústica. Una cana al aire. Entre el rito y el artificio. Nuevo sonido en jazz. Ahora sí ya se acabó. A la 1, a las 2 y a las 3. El asunto de la radio es similar a un libro. Sucede cuando se abre o cuando se escucha. Esta forma de apreciar el fenómeno radiofónico lo vuelve siempre vigente y joven. Por eso se ha mantenido, a pesar de las dificultades y los vaivenes, como una ventana poderosa de información, entretenimiento y herramienta educativa, rápida, plural e incluyente, coherente consigo misma, o como diría el bardo jerezano Ramón López Velarde, leal y fiel a su espejo diario. A diferencia de otros mecanismos de comunicación social, la radio puede sostener sus emisiones por tiempo prolongado con herramientas sencillas. Una voz, un micrófono y un transmisor son el pequeño conjunto que establece la comunicación con quienes lo necesitan. Si además lo aderezamos con música y contenidos, seguro que tendremos radio por muy buen tiempo. Tras sus primeros 96 años, Radio Educación continúa al aire. De ello seguiremos platicando. Esta es una producción de Radio Educación y el programa Contigo, Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. Inmensa nostalgia.
nostalgia. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y tan triste cual hoja al viento, y al verme tan solo y tan triste cual hoja al viento, El colectivo que hizo posible esto está conformado en las voces por Tere Quintanilla y Luisa Fernanda Román, en la asistencia de producción Moisés Gómez López, en la investigación Carlos Ernesto Moreno Martínez, en el guión David Coronado. Las entrevistas corrieron a cargo de Gloria Etlín Castro Navarrete, la curaduría musical de Enrique Luna Ruiz Fernández, los controles técnicos de Guillermo Lagarda, y los añadidos, el corte y la confección de Alan Derbez. ahora que lejos, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y tan triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Y al verme tan solo y tan triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Y al verme tan solo y tan triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Y al verme tan solo y tan triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Imagina el frenesí de un colibrí. Imagina un bebedero de colibríes. Imagina que oyes la luz interrumpida por sus veloces aleteos. Cientos de silencios sumados hasta construir este susurro. Ahora imagina un diptongo. Un desnudo diptongo. ¿Hay diptongo en la palabra radio? ¿En la palabra historia? ¿En la palabra educación? Imagina
que eres uno de esos colibríes suspendidos entre tu sed y el agua, y que el bebedero se llama radioeducación. Que siga la historia.